Gloria a Dios. Bueno, una vez más, estamos aquí ya listos para dar inicio a la predicación, después de haber alabado, adorado al Señor, después de haber orado, ponernos en las manos de Dios. Ahora es tiempo de compartir la palabra. Y una vez más les recuerdo a amigos, hermanos que están allá en las redes sociales, sintonizando este video, esta predicación. Les recuerdo que estamos poniendo después de la predicación una bonita alabanza de un hermano que muy bueno para componer y para cantar, canta muy bonito, el hermano José Flores. Dice la palabra de Dios: honor a quien honor merece. Y este hermano le dio la gloria a Dios con su talento y compuso muchas canciones. Y bueno, nos gozamos con ellas y vamos a estar, cada predicación al terminar, vamos a estar poniendo una alabanza para reconocer a ese hermano, reconocerlo y sobre todo para glorificar a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de esta hermosa mañana, hoy domingo 9 de febrero del 2020. El título que Dios puso en mi corazón para dar a este mensaje es: ¿qué palabra te han predicado? Recordemos siempre, el título lleva en sí lo que vas a escuchar, de lo que se va a tratar esa predicación, ¿verdad? Esa palabra que vas a recibir. ¿Qué palabra te han predicado? Hoy en día, y más que nada en estos tiempos, ha incrementado la falsedad, los falsos predicadores, apóstoles y toda ese tipo de gente. Eso siempre ha existido, pero en estos tiempos se ha incrementado más. Y bueno, eso se conoce como el trigo y la cizaña. Jesús lo dijo así, y que es necesario que crezcan juntos. La cizaña hace su trabajo. ¿Cuál es su trabajo de la cizaña? Destruir la planta donde está junto con la planta. Nosotros somos la buena planta, el cristiano verdadero. Y la cizaña, la hierba, son los hijos del diablo. Son el mundo que no quiere someterse a la palabra de Dios. Entonces, es necesario que crezcan juntos. Y si crecen juntos, tanto el trigo como la cizaña van a estar siempre viendo a ver quién subtrae lo mejor para crecer más grande. La diferencia que el trigo da alimento para vida y la cizaña solamente para muerte, para dañar. Y bueno, en este tiempo, como les digo, hay mucha falsa palabra. Y es por eso que Dios me dio este mensaje. ¿Qué palabra te han predicado? Vamos a meditar en Romanos capítulo 10 y vamos a leer del 8 al 17. Del 8 al 17 vamos a darle lectura y vamos a ir meditando punto por punto ahí. Dice así la palabra del Señor en el versículo 8. Pablo mandó esta carta a la iglesia de Roma para explicarles tanta confusión que había y tanta falsa palabra que se estaba predicando, así como en estos tiempos. Y Pablo les menciona aquí, si ustedes miran en su Biblia, en el versículo 30, Romanos 9:30, ahí empieza el título de lo que va a hablar ese punto, y tiene como tema la justicia que es por fe. Yo estuve predicando hace una semana, algo así, sujetándonos a la justicia de Dios. Pero aquí Pablo nos quiere enseñar muchas cosas para que no nos sorprendan. Recuerden que el diablo se disfraza de ángel de luz y que incluso puede engañar aún a los escogidos de Dios si es que no están caminando en luz.
Dice así en el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oigan lo que está diciendo Pablo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo Pablo ahí, advirtiéndonos? Que la palabra que se debe de predicar es la palabra de fe, no palabra de obras. La palabra de fe, esa es la que se debe de predicar. Y dice en el verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, aquí, en estos 3 versículos que hemos leído, Pablo está hablando a la iglesia y ahora, en este tiempo, a nosotros aquí y a ustedes que nos están mirando allá en las redes sociales, nos está hablando que la palabra que debemos de predicar, los siervos de Dios que fuimos llamados a predicar, es palabra de fe, no palabra de obras. Tú no puedes ponerle nada a la palabra porque la vas a alterar. Y dice el Señor, hay de aquel que le quite o le añade una sola letra. La palabra pura es la que debemos de predicar, porque la palabra pura es la que va a causar el impacto en la persona, en el corazón de la gente, y le va a producir esa fe que necesitamos. Esa fe que necesitamos. Miren ahí en el verso 17. Vamos a leer el verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de este versículo 17 nos damos cuenta que si nosotros no oímos la palabra de Dios, no vamos a poder tener la fe que necesitamos. La palabra de Dios, Dios se la revela a sus siervos. No sé si se acuerdan, predicaciones pasadas, entendiendo las parábolas. Como dice la Escritura que Jesús les hablaba la palabra por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba la palabra. Luego dice, pero a sus siervos en particular les revelaba todas las cosas, y nos sigue revelando. Por eso es que el siervo que Dios puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, es Dios quien le revela la palabra para que el siervo alimente al pueblo. Y esa palabra es la que va a producir la fe en aquella gente que la está escuchando. Ahora, no puede producir esa palabra, la fe, a la gente que le está escuchando, si el que está al frente no es un hombre de fe. Dios no va a poner cualquier persona aquí al frente a hablar. Dios va a poner aquel siervo fiel y prudente, fiel a su palabra. Lo va a poner y lo va a preparar. Le va a dar todo lo que necesite para que prepare el alimento a tiempo para su iglesia. Entonces, esa fe, el que primero la debe de tener es el que está al frente. ¿Por qué? Porque cuando está hablando, él está seguro de lo que está hablando, porque lo cree verdaderamente. Y como lo cree y lo habla, lo transmite, y la gente que lo escucha es tocada. Es tocada. Yo he hablado con personas en diferentes lugares, donde viajo, donde quiera que ando, y he visto personas quebrantadas llorando en el avión,
Se les salen las lágrimas cuando les empiezo a compartir la palabra. Taxistas, cada que voy donde quiera, gano taxistas para Cristo, de los maleteros. Por cierto, un saludo al hermano allá en el DF. Ahora el diciembre que conocí. Son tocados por la palabra. ¿Por qué? Porque lo que tú transmites es lo que tú verdaderamente crees y sientes. Porque si hablas algo que no sientes, la gente lo puede percibir y no vas a causar impacto. Porque no es la palabra de Dios la que sale con esa unción. Es esa palabra la que nos toca. Por eso qué importante es saber qué palabra te están predicando. Esa palabra es la que nos aumenta. Nos empieza a producir la fe y nos va aumentando la fe. Pablo les hizo saber esto a los hermanos de la iglesia en Roma. Esta es la palabra de fe que predicamos. Te voy a poner un ejemplo para que lo puedas captar. Simplemente allá en el mundo, ¿qué es lo que pasa cuando la gente escucha alguna canción de aquellos compositores que de verdad componían lo que sentían? En el mundo, y yo lo digo por mí, cuando yo andaba en el mundo, y yo creo que tú también, si eres sincero, te vas a dar cuenta. Cuando escuchabas una canción que salía del corazón de esa persona, te lo transmitía, te llegaba y te quebrantaba, te hacía llorar. Y es lo mismo. Tú no puedes impactar a nadie si lo que tú estás hablando no lo estás sintiendo, no lo crees. Y desgraciadamente hoy en estos tiempos, siervos de Dios, que de verdad hablen la palabra de fe para seguir produciendo más fe y hacer crecer la obra de Dios, somos muy pocos. No todos quieren pagar el precio. Y Pablo aquí les mencionaba esto. En el verso 9 y el verso 10 menciona que solamente son dos cosas las que verdaderamente necesitamos para poder ser cristianos. Son dos cosas. No es tantas cosas que muchas religiones enseñan, procesos, dogmas. No, solamente son dos cosas. Dos cosas. Y lo muestra ahí en el verso 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que lo confieses como tu Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puedes alcanzar la salvación de acuerdo a Pablo en este versículo? Que confieses al Señor Jesús como Señor de tu vida con tu boca, pero que lo creas de todo tu corazón. Que lo creas de todo tu corazón. Porque Dios escucha la voz del corazón. Y cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, es cuando el Señor empieza a tocar. Porque la palabra es Cristo. Allá en Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces ahí vemos que cuando escuchas la palabra, Él dice: si alguno oye mi voz, o sea, la palabra, por medio de los labios de su siervo, dice: yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cuando empiezas a escuchar la palabra de Jesús, es cuando empiezas verdaderamente a conocerlo. Es cuando es tocado y empiezas a creer. Y es cuando empieza a nacer tu fe.
Y es cuando tú actúas, cuando se te invita a que lo invites a entrar a tu corazón. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primeramente tienes que creer de corazón, pero si tú no has escuchado la palabra de fe que predicaron aquellos apóstoles y la palabra de fe que seguimos predicando en estos tiempos los siervos de Dios, no vas a poder tener esa fe. Porque dice la palabra misma que de la abundancia del corazón habla la boca. Un siervo de Dios siempre te va a hablar de la palabra de Dios, porque esa es la que vive, la que está lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Siempre te va a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Y ese siervo de Dios que Dios pone sobre su casa, cuando te empieza a hablar, tú te das cuenta, porque miras la diferencia. Y te digo porque en mí muchas personas me lo han dicho. ¡Qué diferente! Nunca he escuchado algo así. He escuchado diferente enseñanza. Me dice allá un hermano en Cali, Colombia, no, en Barranquilla, Colombia, un siervo, un saludo hermano Lloret. Me dice, hermano, esta es la palabra que necesitamos acá en Colombia. ¿Dónde ha estado? Pues Dios nos tenía guardados a mí y a mi familia para los últimos tiempos. Fue profecía que me dieron. Y me la dieron acá en California hace como 12 años. Y la confirmación me la dio este siervo de Dios, el hermano Lloret. Me la dio cuando empecé con la iglesia cibernética. Es lo que Él me manifestó. Entonces, Dios siempre va a hacer que nos llegue la palabra. Por eso en el versículo 8 lo dice bien claro. Miren, de ahí empezó el mensaje. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ahorita que tú estás mirando este video ahí, esa predicación, no es por casualidad. Es porque Dios cumple su palabra de que cerca de ti está la palabra. Te está llegando, yo sé que te está llegando porque lo siento. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque eso es lo que el Señor quiere, que lo confieses, que lo invites a entrar. Porque no va a haber una persona que entre al reino de los cielos, que se salve, sin haber escuchado la palabra de fe que predicamos, como dice Pablo, como esta palabra que estás escuchando ahorita. No va a haber nadie. Y por eso se necesitan, dice Pablo, esas dos cosas. Pero para que tú puedas adquirir esas dos cosas, necesitas escuchar a un siervo de Dios. La gente no quiere pagar el precio. Muchos cristianos a mí me llegaron a decir en unas ocasiones: oye hermano, usted siempre predica, parece que está enojado. No es que esté enojado, es Dios el que habla. Yo solamente hablo lo que siento. Porque Él pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer, el sentir. Dios no va a tener por inocente a nadie. Jesús dijo allá en Mateo 24, cuando preguntaron los apóstoles de las señales, cuándo sería el día de su venida, Jesús lo dijo bien claro, que iba a ser predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones, a toda criatura, y luego iba a venir el fin. No el fin de la destrucción de este mundo, no, el fin de la humanidad, del mundo, el fin de la salvación, porque el mundo va a seguir, pero la salvación ya no la van a adquirir por la gracia, o sea, por el regalo, porque gracia es regalo que Dios nos da, vida eterna y perdón de pecados. Ahorita es el periodo de la gracia, y cuando llegue ese día, hasta ahí se acabó el fin, ya no hay más, ahí termina la gracia, y entramos a otra era, que es la era del milenio.
Pero la gracia va a causar los últimos 7 años, es la gran tribulación, lo que hablaba en predicaciones pasadas. Entonces, qué importante es que atendamos a la palabra que se nos está predicando y que no nos traguemos todo lo que nos dan, sino que sigamos el ejemplo de la iglesia de Berea. Dice la escritura que cuando Pablo llegó a Berea empezó a predicarles la palabra, pero dice que ellos no se tragaron luego lo que les dio, sino que fueron a las escrituras para ver si era así como Pablo les estaba mencionando. Y es la invitación que yo te hago hoy. Igualmente, ve a las escrituras. Cuando yo ando predicando y les digo, cuando miren mis predicaciones, ten una libreta, una pluma y tu Biblia para que veas qué es la palabra de Dios. ¿Yo qué gano? ¿Yo qué gano si tú te vas al infierno o te vas con el Señor? A mí Dios me mandó a predicar el evangelio y no nos mandó a rogar. Yo le he hablado a mucha gente, se emocionan, les gusta. Oh, le voy a hablar, pastor, y vamos a estar en contacto. Qué bueno, si lo haces bien. Si me llamas es porque verdaderamente creíste, y si no me llamas es porque solamente te emocionaste. La emoción se desvanece, la convicción permanece. Y yo no les ando llamando, rogándoles. Cuando les llamo a alguna persona es cuando me doy cuenta que verdaderamente desean conocer de Dios. Pero Dios no nos mandó a andar rogando. Él dice, vayan y prediquen el evangelio. Y donde no los reciban, sálganse de esa casa. Sálganse de esa ciudad. Entonces, la palabra que yo te traigo es palabra de fe, que te va a llevar a la vida eterna, a la salvación. Eso es lo que Pablo nos asegura en estos 3 versículos, por medio de la palabra. Y luego dice en el verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Oigan, dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, ¿en quién? En Jesús. Y luego dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, Dios no hace diferencia. Antes de que viniera Cristo, sí había una diferencia, porque Él solamente con los judíos, era el pacto que hizo Dios con Abraham. Incluso para confirmar esto que estoy diciendo, recordemos la mujer cananea, la mujer de Canaán, cananea, que tenía a su hijo endemoniado, que no podía sanar, iba tras Jesús y todos sus discípulos. ¿Y qué les decían los discípulos? Señor, dile que se calle, nos viene siguiendo. Y la mujer iba diciéndole que tuviera misericordia de su hijo. Y cuando los apóstoles dijeron eso, Jesús se detuvo y volteó a verla. ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo he repetido varias veces, porque son textos clave para que entiendas que lo que estoy hablando es que Dios en aquel tiempo sí tenía a su pueblo. Y a esa mujer le dijo que no estaba permitido quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perros. Entonces vemos que sí había acepción en aquel tiempo. Cuando Jesús mandó a predicar el evangelio a los 12 y a los 70, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan, no se detengan, dice, a saludar a nadie en el camino. Vayan exclusivamente a la casa de Israel. Ahí lo vemos. Acepción. Sí, tenía una excepción porque era el pueblo de Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Dios cumple su pacto que Él promete, el pacto que hace. Y Él hizo un pacto con Abraham. Y luego viene Jesús y hace un nuevo pacto. Jesús mismo lo dijo, yo soy la sangre del nuevo pacto. En aquel tiempo era la sangre de los animales. Ahora fue, en el periodo de la gracia, la sangre de Cristo. Es la sangre del nuevo pacto. Entonces Dios es un Dios de pactos y Dios no cambia. Dios no cambia. Si Él dice que esto es, eso va a ser.
y ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Por eso dice Pablo aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego. Cuando vino la gracia nos dio la oportunidad para todos. Por eso el versículo 8 al empezar lo dice bien claro. Cerca de ti está la palabra. ¿De quién? No está diciendo cerca de Pedro, de Juan, de Toño, de X persona. Se está refiriendo a todo aquel que la está escuchando, tanto judío como griego, de la nación que sea. Cerca de ti está la palabra, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Los que le invocan, dice, es rico para con todos los que le invocan. Y luego el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oiga, voy a explicar algo respecto a este punto. La mayoría de las religiones, todas las religiones, llevan a la gente, le enseñan sus dogmas, sus enseñanzas, sus creencias de ellos, sus doctrinas de cada denominación, y los llevan según a Cristo. Pero les prohíben muchas cosas. Cada una tiene sus propias prohibiciones. Y usan estos pasajes para hacerles saber a la gente que ya son salvos desde el momento que invocan el nombre del Señor Jesús. Aquí lo dice, verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo todo el que invocar el nombre del Señor. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Aquellos que lo invocan, pero no le obedecen. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Eso dijo Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19, miren lo que dice. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Oiga, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. O sea, no tan solo porque ya invocaste al nombre del Señor, ya vas a ser salvo, como muchos pretenden enseñar y hacerle creer a la gente. Otros, allá en Marcos 16, versos 15 y 16, donde manda a Jesús, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese pasaje lo usan para hacerle saber a la gente que si no se bautiza, no alcanza la salvación. Y eso es una mentira del diablo, porque no se refiere al bautismo del agua. El bautismo del agua no te salva. Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es bautismo? Lo he dicho muchas veces. Bautismo es sumergir, enterrar, meter. Por eso cuando se bautizaban con Juan, los sumergía en el agua, los metía debajo del agua. Entonces, y el del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo llega, entra a tu corazón. En ese momento te mete, te sumerge en la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo. Ahí te mete, vienes a ser miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que salva. Y el que invoca al nombre de Jesús va a ser salvo, pero todo aquel que se aparta de iniquidad. Y déjame decirte que no lo haces tú, porque es el mismo Espíritu, la misma palabra, la que te aparta de iniquidad. Juan 17:17, ahí lo dice.
Dice el Señor cuando Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos que dejaba: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué importante escuchar la palabra de fe que se predique. Qué importante, porque esa palabra es la que te va a santificar. Esa es la que necesitamos. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el verso 19, ¿verdad? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, vamos a ver Primera de Juan 2, 18 al 20. Para mirar esos puntos, no nada más se trata de hablar, sino se trata de mostrar lo que la Escritura dice para que lo puedan entender. Primera de Juan capítulo 2, versos 18 al 20, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se cumpliese, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. El que tiene la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo, ese va a entender todas las cosas, y ese nunca va a salir de la iglesia de Jesucristo, no de X denominación. Nunca va a salir de la iglesia de Jesucristo, porque es miembro de ese organismo. Un organismo es algo que está en función, muchos órganos unidos trabajando en conjunto. Nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, ese organismo. Entonces, lo estamos mirando aquí, lo que nos dice Juan, ¿verdad? Muy claro, que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. El que es verdaderamente cristiano, desde el día que nace de nuevo, nunca se vuelve atrás. Sí falla, comete errores, pero sigue adelante. Los apóstoles cometieron errores, pero siguieron adelante. Los profetas del Antiguo Testamento cometieron errores, pero siguieron adelante. Viene allá en Primera de Juan capítulo 2, ahí lo tenemos precisamente. Primera de Juan capítulo 2 les dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí a ese pasaje mucha gente se engaña, piensa que Cristo ya murió por los pecados de todo el mundo, y que ya nos bautizaron, y que ya somos salvos. Y eso es mentira. Es un proceso. Entonces, seguimos. Seguimos acá en Romanos, en el verso 14. Dice el verso 13: porque todo el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Y dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo hace esas tres preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Tú cómo vas a creer en alguien que no conoces, que no te han hablado de él? Por eso dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer? Ahora, ¿y cómo van a oír esas gentes que no han creído? No han creído porque no han oído. ¿Y cómo van a oír?
si no hay quien les predique? Es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Y cómo dice, y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Desgraciadamente, como les decía, en estos tiempos no se predica la palabra de fe, como dijo Pablo en el versículo 8. Y por eso hay tanta ignorancia de la palabra de Dios. Por eso hay tanta confusión y tantos yéndose al infierno. Por esa razón. ¿Por qué? Porque no han oído y porque muchos no hay quien les predique. Pero miren, ¿por qué es que muchas veces no hay quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo, dice, predicarán si no fueren enviados? Hay tanta gente que se está perdiendo porque no escucha la palabra. Y hay muchos, los siervos de Dios, que deseamos predicar la palabra, que deseamos que conozcan a aquel que un día cambió nuestras vidas. Muchas veces no todos tenemos la capacidad para poder ir a aquellos lugares porque no vivimos del dinero de la gente. Le enseñamos a la gente a cumplir con su responsabilidad. Pero una cosa es enseñanza, exponerle, no imponerle. La mayoría de las religiones imponen la palabra, pero la palabra no es para imponerla, es para exponerla, y tú escoges qué es lo que quieres. Y si muchos no están escuchando la palabra de fe porque no son enviados, es porque no hay los medios. Dice que ninguno es soldado a sus propias expensas. Yo quizás desobedezco ahí porque soy soldado a mis propias expensas, en el sentido de, como dice en otro pasaje, dice, honra a Jehová con tus bienes. Entonces, cuando tú honras a Dios con lo que tienes, Dios es glorificado. Pero ¿cuánta gente no está esperando escuchar la palabra y no hay quien vaya? Yo, si tuviera todos los medios, yo estuviera predicando en muchos lugares. Pero yo salgo en cuanto tengo lo suficiente para ir, para mis gastos que tengo, y es cuando yo salgo. Anteriormente salía más tiempo. Salía 5 o 7 veces al año. Ahorita yo creo que unas 3, 4 si acaso. Y yo quisiera estar mucho más tiempo por allá, pero genera bastantes gastos. Y esos gastos son precisamente de diezmos y ofrendas que Dios demanda. Eso no es si quieres. Las ofrendas sí, si tú quieres bien, pero los diezmos es un mandato de Dios. ¿Para qué? Para la iglesia. Así como los impuestos son para el IRS o para allá en México el SAT, para el bienestar de la comunidad, de los pueblos. Jesús lo dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo del César es al gobierno y para que haya bienestar en la comunidad, y lo de Dios es para que siga creciendo su evangelio, su iglesia por medio del evangelio, para que se siga predicando la palabra de fe y las almas sean tocadas. De modo que ahí podemos nosotros mirar qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Yo como siervo de Dios aquí estoy, presto, y hago lo que más que puedo. Dios puso en mi corazón que empezara esta iglesia cibernética y lo hice. ¿Por qué? Porque desde aquí estoy llegando a mucha gente por medio de esto. Pero Dios quiere que vaya a predicar el evangelio también. También la gente quiere escuchar de persona a las personas. Entonces dice aquí, ¿cómo van a predicar
si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice Pablo aquí, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿A cuántas veces no se te ha predicado el evangelio y no te has sometido a él? No lo obedeces. No todos obedecieron al evangelio. Pero mira lo que dice la palabra respecto a eso. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Dice así. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pablo dice allá en Romanos, mas no todos obedecieron al evangelio de Dios. Y Pedro nos dice aquí, si el juicio va a empezar, dice, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál creen que será el fin? Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué hace el evangelio? Te lleva a la salvación. Es lo que a Dios le plació, como dije anteriormente. Dice la Escritura que a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del evangelio. Y por eso es que debemos predicar el evangelio. Dios estableció un orden. ¿Cómo se debe de predicar? De gracia recibiste, da también de gracia. Eso es lo que yo hago como siervo de Dios. Pero no soy pastor asalariado. Como dice la palabra, que el pastor asalariado ve el peligro y huye y deja las ovejas. Y yo lo he visto en muchos asquerosos pastores de esos. Ven el peligro, no tienen para tragar, no tienen dinero, y tan predique del diezmo y espantando los que están malditos y todo eso para forzarlos. No, tú nomás háblales, como ahorita estoy dando este mensaje. ¿Qué palabra te han predicado? Porque la palabra verdadera de fe que predicamos causa impacto, te quebranta, te convence, te atemoriza. Porque Dios, dice la Escritura, no puede ser burlado. Dice la Escritura que debemos de amar a Dios con amor y temblor. Y esto es lo que nos confirma el apóstol Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. Espero que Dios te haya hablado, que toques, que seas tocado. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, te invito a que me llames. Mi teléfono es área 210-459-8026. Ahí puedes llamarme, es un número especial para la iglesia cibernética, y con gusto atenderé tu llamada. Mándame texto y con gusto atenderé. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Que Dios los bendiga. Un placer haber compartido con ustedes el mensaje que Dios me dio. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.
Jerusalén.